No cualquiera pone 7 novelas y que no te quieran comprar y decir, bueno, bye. ¿Cómo fue para no desistir? La mejor manera de detectar a un escritor es pedirle que deje de escribir, ¿no? Lo digo no por hacerme lo interesante, sino porque eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Si un día ocurren cosas buenas, ocurrirán, y si no, no lo decía con esas palabras, pero sí decía, pues a lo mejor esta sí me sale mejor que la anterior. O sea, como que tú solito te das esa esperanza a lo mejor porque sí es lo que te hace verdaderamente feliz. Pero también es cierto que yo en ese entonces ya vivía solo y si no trabajaba, pues no comía, ¿no? También eso, bien que mal, es enfrentarte a la vida, ¿no? A mí nunca me importó no saber. ¿Por qué? Porque me divertía, porque me la pasaba bien. Nunca tomé ningún taller de creación literaria, nunca fui a ningún diplomado. Se me antojó, me aventé y me di cuenta de que eso es que yo lo hacía como un juego, ¿no? Lo sigo haciendo como un juego, me sigue reportando espiritualmente, ¿no? Hecho. Antonio, bienvenido a Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Quiero empezar con algo que puede ser raro, pero te escuché por ahí decir que El Fantasma de la Ópera te gusta mucho y quiero saber por qué esa obra en particular. ¿Qué encuentras en El Fantasma de la Ópera? Wow, qué manera de empezar. Antes que nada, muchas gracias, Diego, por invitar. Seguramente si lo mencioné fue hablando del Fantasma de la Ópera, pero la comedia musical de Andrew Lloyd Webber. Y sí me gusta mucho. Efectivamente, tuve ocasión de verla cuando se puso aquí en México y luego también la vi en Nueva York en un viaje que hice con mi hermano. Compramos de esos boletos que te tocan parado hasta atrás, pero no me la podía perder. Y es que nosotros siempre fuimos muy fans de Lloyd Webber, desde Jesucristo Superestrella y todo lo que vino después, ¿no? Nosotros nos compramos el disco de Cats cuando pues, todavía ni por asomo se iba a presentar por acá y nos gustaba mucho la comedia musical. Nosotros incluso iniciamos nuestra jornada artística haciendo teatro y haciendo teatro musical. Entonces, pues la verdad es que sí fue como un descubrimiento maravilloso para nosotros, porque yo estaba estudiando ingeniería, él estaba estudiando física, los dos en la UNAM, y pues era como si nos hubieran presentado el camino amarillo del Mago de Oz, ¿no? Okay. Y sí, nos fuimos mucho por allá y ya ves en lo que terminamos, porque él también anda en estos rollos, pero el teatro musical era, pues en una palabra, mágico, ¿no? Sí, y te he escuchado mencionarlo, ¿no? Y que incluso es esta mancuerna entre tú y tu hermano, tipo Weber y este otro cuate, no recuerdo Tim Rice, Ajá. sí. Pero justo mencionar, cuando te decían, bueno, ¿qué te gusta? Cats, ¿te gusta tal? Y regresabas a mí, el Fantasma de la Ópera. ¿Hay alguna razón en particular por la cual el Fantasma de la Ópera te gustaba, o la música, o la historia, o algo? Yo creo que porque es una historia de amor finalmente, y es una historia de amor de esas tormentosas, poco convencionales y que además tiene muchos elementos oscuros, ¿no? Siniestros, y a mí eso desde chico me fascinó. Siempre me fascinaba y incluso yo tenía una colección de monstruos clásicos que eran modelos para armar, ¿no? Los comprabas, ya sabes, en tu cajita, los armabas, los pintabas y entre esos pues estaba el Fantasma de la Ópera, ¿no? Estaban, ya sabes, los más clásicos, Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein, luego me regañan. El jorobado de Nuestra Señora, Drácula, por supuesto, etcétera, y entre ellos estaba el Fantasma de la Ópera. Y no sé, yo creo que siempre tuve como un cariño especial por la obra, ya después pues también la obra literaria, pero sí la obra musical a mí me parece portentosa, incluso formidable, ¿no? Me atrevería a decir que de lo que conozco de Lloyd Webber, pues es lo que más me gusta, ¿no? Aunque todo, bueno, ya los últimos trabajos no tanto, pero en general todo me parece maravilloso, ¿no? Evita, José el Soñador, etcétera, y esa me parece así como insuperable, ¿no? ¿Qué crees que tenga que hacer alguien para que no le pase ese
Eso que acabas de hacer ahorita con Lloyd Webber, que dijiste, lo último no tanto. Que siento que tiende a pasar con Sí. músicos, con artistas, que dices que me gustaba mucho. Bueno, lo último no tanto. ¿Cómo evita uno convertirse en ese último no Híjole. tanto? Y en tu caso, por ejemplo, que has tenido muchos éxitos, un montón de premios, pues tus novelas súper valoradas, ¿lo tienes en mente? ¿Lo piensas? ¿Impacta tu trabajo de alguna Lo forma? voy a tener a partir de hoy. De que a la madre. No, es una gran reflexión porque yo creo que no te das cuenta, ¿no? O sea, si te dieras cuenta, a lo mejor metías reversa o qué sé yo. Pero sí es cierto que de pronto pasa, ¿no? O sea, no puedes ir a lo mejor hasta por lógica humana, no puedes ir siempre para arriba, ¿no? A lo mejor ¿Pero crees que tenga que ver con que la persona traicionó sus ideales o quiso experimentar y no? Yo creo que va más por ese lado, fíjate. Yo creo que de pronto si dices, pues ya probé estas mieles, vamos a ver si de este otro lado hay también un lugar para mí, ¿no? También puede ser que no te puedas nunca superar a ti mismo, como García Márquez con 100 años de soledad, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, digo, casi que el Nobel se lo dieron por esa novela y ya después lo quisiera, podría ser casi accesorio. Y no, sí, tiene muy buena obra, pero sí, creo que todos estamos de acuerdo en que esa es cumbre, ¿no? Y yo quiero creer que va más por ese lado, ¿no? Por el lado de que ya a lo mejor te sientes, entre comillas, cómodo y ya sabes que puedes juguetear un poco más con otras cosas. Y si no te salen, pues tampoco es trágico, ¿no? Como si no te hubieran salido al principio porque a lo mejor nadie te toma en cuenta, ¿no? Ahorita ya te puedes dar el lujo de decir, bueno, voy a probar esto que puede que funcione, puede que no, pero tengo esto que ya he hecho y nadie me lo va a quitar. Sí, yo creo que el chiste nada más es nunca traicionarte a ti mismo, ¿no? Digo, suena un poco al típico cliché, pero sí, si no, entonces ya hasta yo te diría, mejor haz lo que Rulfo, ¿no? Ya, hasta aquí, ¿no? Ya no se me ocurre nada, no sé. Y creo que sí, o sea, sí se vale experimentar otras cosas, pero siempre conservando pues esa misma inquietud que te motivó a escribir las primeras o a componer las primeras. O ya si de pronto no tienes tanto jale, pues a lo mejor es natural, ¿no? También puede ser, digo, no puede ser todo el mundo bueno en todo, ¿no? Claro. Es a lo que me refiero. ¿No? Y a lo mejor también en el arte existe el famoso principio de Peters, ¿no? De que llegas a... ¿Sí lo ubicas? No, ¿cuál es? Es uno que dice, es más utilizado como en los negocios, pero es uno que dice que todos llegamos como hasta nuestro máximo nivel de competencia, ¿no? Entonces llega un momento en que ya lo que sigue es la incompetencia, ¿no? Sí, ya. O sea, tú puedes ascender en la empresa hasta cierto nivel en el que eres muy bueno, pero a lo mejor el siguiente ya no das y no pasa nada. A lo mejor pues, hasta ahí podías llegar, ¿no? Entonces, a lo mejor en el arte también puede existir algo similar. Puede ser que ya topé, ya topé, ya exploré todos los temas, no sé, ¿no? Pero también es cierto, fíjate que cuando amas lo que haces, no te puedes detener, ¿no? Entonces yo creo que hasta te vale un poco gorro, ¿no? Dices, bueno, pues ya no pego tanto, pero me sigue haciendo feliz. Y de hecho creo que es hasta mejor, ¿no? Buscar los recovecos que repetirte, ¿no? Que de repente digan, ay, claro, la fórmula. Ya es el mismo de siempre. Pues sí, lo leo porque me cae bien o porque, no sé, pero yo creo que vale la pena sorprender. Está difícil ese balance, ¿no? Entre decir, a ver, esto es por lo que me leen ya, y eso es lo que le gusta a la gente, y eso es lo que hace que pueda comer y seguir haciendo lo que quiero hacer, eso es lo que quiero experimentar, y ir navegando en esa rayita donde no te vayas o muy para allá o muy para acá, que la gente diga, no, pues siempre escribe lo mismo. Completamente. De hecho, yo, por ejemplo, luego tengo como mis cuates con los que me quejo, ¿no? Por ejemplo, cuando vivía era Paco Hagenbeck. Nos terapiábamos mutuamente
era de que, nah, es que no vendo y no sé qué, ¿no? Ajá. Y últimamente mi cuate de llorar en su hombro y él llora en el mío es Luis Pesetti, ¿no? Lloramos así de que, no, es que antes todo el mundo me buscaba, y ahora ya no. Ajá, de que fue la firma de libros y nomás fue tanta gente y... Sí, no, o más bien como diciendo, no, porque la última fue de, ay, voy a Gandhi, no encontré ni un libro mío, me decía él, ¿no? No te enojes, Luis. Todo es de cuates. Y además, pues yo tampoco encuentro libros míos. Pero el asunto es que platicábamos eso la última vez, Luis y yo, que de pronto sí dan ganas, ¿no? O sea, él mismo decía, ya de repente ya no quiero cantar el vampiro negro, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y yo le decía, bueno, ni siquiera se lo tuve que decir yo, como que en la plática él mismo dijo, pero es que es lo que la gente pide y es la gente, por lo que te hiciste, ¿no? Y además, pues todos esos, en el caso de él, pues sus fans son los que lo pusieron donde está y entonces solito llegas a ese punto en el que das lo mismo Ujú. y no está mal, ¿no? No está mal. O sea, incluso esa misma repetición dices, pues sí, porque por eso me quieren, ¿no? Pero sí dan ganas luego de decir, a ver, ¿qué creen? Que ahí les va la sorpresa. Este es el Antonio Malpica que nadie conoce. Y Ajá, ajá. ahí les va una novela erótica súper subida de tono. Ajá. Ah, ¿no? Exacto. No sé. Entonces, sí se Con un antoja. seudónimo, ¿no? Que es lo que algunos hacen de pronto. Claro, ¿Cómo le llaman? claro. Nombre de... Sí, finalmente, por ejemplo, ya ves que la Rolling lo intentó y Ujú. después ya dijo, pues, total, ¿no? No pasa nada. Porque entiendo que son buenos, yo no los he leído, ¿no? Pero como que ni hacía falta, pues. Pero también haber dicho, pues, pero es mi bebé también, ¿no? ¿Qué tiene? No sé, no conozco la historia de por qué al final dijo, sí soy, Siempre ¿no? sí, siempre sí, siempre sí. Ajá. Este, pero sí es cierto, o sea, O sea, si es una conversación que tienes en la cabeza, o sea, si es algo que está ahí presente, esa combinación de factores. sí, sí. Y tienes que mediar, ¿no? Tienes que mediar contigo mismo, porque así como bien decías tú, es una decisión entre me voy por lo que sé que pega o me voy por esto que sí quiero hacer, pero que quién sabe si pegue, Ujú. ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, algo así que es así muy tangible, escribí una novela en la pandemia, así como muy del dolor, o sea, que mi principal motivación y digamos que el motor que me sentó en la silla y me puso a teclear fue el dolor de las pérdidas, ¿no? Ujú. Una de ellas, por ejemplo, la de Paco Hagenbeck, otra la de mi papá, y así amigos que se fueron, ¿no? Que si no hubiera sido por el maldito bicho, seguramente ahorita estarían. Y quise escribir una novela con con ese... Con ese dolor ahí. Sí, o sea, yo soy más al revés, yo soy gozoso al escribir, porque incluso lo he dicho 1,000,000 de veces, si algo te hace miserable, pues no lo hagas, ¿no? Ujú, O sea, ujú, ujú. tiene que hacerte feliz y a mí por eso la escritura me hace feliz y por eso sigo en esto y seguramente cuando ya dé el bajonazo del que estamos hablando, Ya lo no. seguiré haciendo aunque nadie me pele. Pero esa novela específica sí la quise escribir desde ese punto de partida. Y no voy a decir cuál es, pero sí sentí que lo necesitaba, ¿me entiendes? Ok. Y agradezco mucho a la editorial que la publicó. Porque también es eso otro. La editorial puede decir, no, no, nosotros Exacto. queremos publicar este camino porque es el que sabemos que va a hacer números. Exacto. Y entonces de pronto, pues ya también cuando llegas a cierto lugar, a lo mejor en tu vida ya tienes hasta esa ventaja, ¿no? Ujú. De que si no es este, puede ser este y puede ser este. Y esa, fíjate, yo medio la platiqué con una amiga y sí me dijo, Toño, está fuertezón. Pero vaya, la trama es muy parecida a lo que siempre escribo, etcétera, pero hay como un rollo fantástico en el que yo quise manejar así abiertamente, ¿no? Este rollo de cuando pierdes a alguien en la vida, lo podrías recuperar después y si lo pudieras hacer, ¿qué harías? Etcétera, ¿no? Es casi como una tesis incomprobable, pero yo la quería ver Ujú. en manuscrito. Y me decía mi amiga,
no, yo le quitaría esto y aquello y el final. Y yo dije, bueno, gracias. Y no me sentí con ganas de hacerlo. Es una amiga que es editora y que sabe mucho y con la que he trabajado otros libros. Y entonces le dije, no, pues gracias, deja ver, ¿no? Deja ver. Se la llevé a la editorial que sí la publicó y no le movieron nada y se los agradezco porque de pronto sí sientes que ahí está tu voz, ¿no? O sea, en el caso específico de esta novela, no sé si voy a volver a escribir así, pero en el caso específico de esta novela sí sentía que si no me la publicaban así, pues entonces no la publicaba, ¿no? O sea, decía, bueno, ¿por qué? Porque eso es lo que quiero decir. No quiero traicionar esto que quiero decir ahorita. Eso es lo que quiero decir. Y entonces, afortunadamente sí salió, ahí está. Pero en general es más mi tendencia. Pero a lo que voy es que nunca sabes cuándo en algún momento de tu vida también va a haber otros motores, otros incentivos que te hagan decir, a ver, ahora ya no quiero ser ese Antonio Malpica que tiene ese jale, ahora quiero ser este otro porque sí quiero hablar de esto, ¿no? Okay. Por ejemplo, a mí no se me dan luego mucho los temas de cierta relevancia social, ¿no? O sea, a veces digo, ay, debería, ¿no? Debería ser más, no sé, hablar o sea, no sé, de la migración, qué sé yo. Y no, o sea, de pronto digo, no, es que mejor algo como más divertido, más ligero. Porque me gusta mucho la escritura que te hace... Sí, olvidarte de las cosas, ¿no? Y te anima. Levantar los pies del suelo, exacto. Y de pronto siento que los temas así muy cargados, al contrario, te hunden un poquito. Pero ese soy yo ahorita, es a lo que me refiero. A lo mejor en algún momento de mi vida o me va a pasar algo o voy a ver algo que voy a decir, esto sí no me lo quiero ni callar y voy de frente, ¿no? Entonces, pues yo creo que de eso depende, ¿no? O sea, también pero, por ejemplo, dinámico. Esta novela que dices que publicaste, que viene más del dolor de la pandemia y demás, ¿la audiencia cómo respondió ante esto? O sea, tus lectores, gente que te ha leído antes, ¿qué tipo de comentarios llegaron? Todavía no lo sé, porque es recientón. Ok. O sea, que ya tendrán algunas pistas por ahí, pero todavía no lo sé. Ok. O sea, todavía no tenemos los resultados. No creas, eso te pone un poco a temblar. Pero bueno, pues ahora sí que son experimentos también que, te digo, necesarios. Pero, por ejemplo, y en esa beta que estamos mencionando, no es lo mismo decir, ok, soy marca de galletas y entonces puedo experimentar y hacer galletas de chocolate y mando a producir un montón y luego, no les gustó, bueno, regreso a las de vainilla. Claro. Y no pasa nada. En tu caso, pues es un proceso que lleva mucho tiempo el estar escribiendo algo como para luego decir, no funcionó y entonces de aquí a que escriba lo siguiente, tal. ¿Cómo decides? O sea, en tu forma de trabajar, ¿cómo decides cuál es tu siguiente proyecto que vas a intentar hacer público? De entre todos los que tienes en la cabeza, más los que tienes empezados. Sí, es poco programático, eso sí te lo aseguro. O sea, no es que me siente yo así como a pensar una idea específica, sino como que de repente me brincan, pero digamos que al paso de los años me he vuelto un poco hábil en detectar qué es lo que me prende al interior, ¿no? Okay. Y eso sí lo atesoro, ¿no? Uh-huh. O sea, yo les llamo como las semillas del proceso creativo, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre hay algo que te hace sentir que va a generar la chispa que va a mantener al motor prendido, claro, ¿no? Y usualmente tengo la fortuna de que sí me están esperando formaditas, ¿no? O sea, porque digo, esto estaría padre escribir algo. Pum, escribo de veras, a veces nada más es algo tan sin chiste como la historia de un abuelo y su nieto, ¿no? Que se llevan muy bien. ¿No? La guardo. Y después, cuando ya terminé de escribir algo como la última novela o lo que sea, voy a mi semillero y digo, ¿cuál era? Esta, a ver, déjame ver. Y entonces sí te emocionas. Tú desde que me lo estás diciendo, como que te veo en la cara de... Exacto, sí. Y entonces sí ya me pongo programático. Ahí sí ya me pongo metodológico y digo, a ver, ¿cómo que sería? Porque yo creo mucho en el trabajo en serio, incluso a la hora de ponerte creativo.
y no tanto en la mentada inspiración, ¿no? O sea, Okay. O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿A qué te refieres? sí, o sea, ya que hablando, por ejemplo, ahorita saqué esta historia del abuelo y su nieto, porque además es un caso real, ¿no? Es un libro que salió en el Fondo de Cultura Económica, que se llama El bondadoso rey, ya hace unos años, ¿no? Pero sí es como esta idea de hablar de eso, ¿no? Justamente. Y entonces, ya en la vida real, lo que hago es pensar cómo voy a contar esa historia, ¿no? Okay. Y sí, te digo, ahí sí va a sonar muy frío y a lo mejor hasta poco glamoroso y poco romántico, pero sí vale la pena como dedicarle análisis, ¿no? A lo que tú quieres emprender a partir de algo tan chiquito como eso, como una idea. Pero ¿hasta qué grado es el análisis? O sea, ¿qué te refieres con...? O sea, recórreme el camino, por ejemplo, de ese caso de... Cuando dices análisis, ¿te sientas y piensas en la historia o apuntas o haces mapas mentales o investigas? O sea, ¿qué significa eso y cómo es el proceso? Todo eso que acabas de decir, así, pero sin perder nunca, por ejemplo, el gusto por saber que lo que estás proyectando es una historia y que le vas a poner ahí todo tu corazón. Y, o sea, no es como levantar un edificio, como que a lo mejor sí, ¿no? No faltará el arquitecto y el ingeniero que se ponen súper contentos, no sé, dependiendo de lo que a lo mejor las locuras que se les ocurran, pero en una historia sí eres completamente libre, ¿no? O sea, eso yo también lo atesoro desde que empecé a escribir, porque sobre todo cuando empecé a escribir prosa, porque cuando escribes teatro sí te tienes que autocensurar un poco en función del presupuesto Sí, o claro. de la nómina o de lo que tengas, del elenco, ¿no? En cambio, en la prosa, pues Sí, sí. había 1000 piratas y pues chinga, ¿cómo meto 1000 piratas en el teatro, no? Sí, exacto, que entren dos y a ver cómo le metemos ahí el ruido. Exacto. Entonces, en la prosa, y más en la prosa para niños y jóvenes, puede ser así completamente vasto y eso, si no lo sueltas durante todo el proceso, se vuelve de veras muy gozoso. Y entonces, a partir de esa idea que te prende mucho, empiezas tú a jugar con posibilidades, ¿no? De cómo puede ser, hacia dónde puede ir la historia, etcétera. Y no tiene que ser necesariamente así como de, a ver, de tal a tal hora o en esta hoja esto. A veces son nada más así como ideas sueltas, ¿no? Yo lo que hago es, por ejemplo, voy soltando ideas y no borro ninguna. ¿En la computadora, en una libreta? En una hoja en Word, Ajá. así, donde empieza nada más con la idea así plana y llana. Empiezo a escribir ideas, pero no borro ninguna nunca. Okay. En ese primer acercamiento, luego ya lo que pusiste hasta el final no se parece nada a lo que empezó al principio, pero luego todo te sirve como una especie de lluvia de ideas de cosas que quieres que pasen o que se te ocurran. Exacto, por eso yo digo que eso de la inspiración es un mito, porque pues a menos que hayas nacido ayer, pues no se te ocurriría nada, y siempre se te ocurren cosas porque vives, porque conoces, porque ya fuiste a Acapulco un día, porque ya te enamoraste, porque ya te rompieron el corazón. Claro. Además de lo que ya leíste, la serie que estás viendo, todo eso como que abona, y claro que se te ocurren cosas, ¿no? Lo que pasa es que la gente suele tener un pavor espantoso a estar sola consigo mismo y con sus sentimientos, con sus pensamientos, ¿no? Sí, claro. Eso es como muy del siglo XXI, además. Bueno, desde el anterior, pero ahora más. Y por eso necesitas la red social o el celular o la musiquita, lo que sea. Entonces, estar tú solo, sin conexión con nadie y nada más enfrentándote a ti y lo que puedas producir, sí puede ser aterrador o puede ser maravilloso. O sea, los que ya lo dominamos nos damos cuenta de que más bien es maravilloso. Y entonces, te digo, empieza como este proceso de sí, por este lado, por el otro, etcétera, y empiezas a tomar decisiones en función de lo que quieres contar, porque siempre en mi caso es hacia dónde quiero llevar, por qué se me ocurrió esto, por qué quería yo que el niño y el nieto y su abuelo. Y entonces tú también en ese proceso de honestidad, a ver exactamente qué es lo que quieres decir. Y entonces, por ejemplo, en esa historia me di cuenta de que lo que yo quería decir era que en un proceso de vida normal, cotidiano, natural, ¿no? Una amistad así de hermosa se tiene que terminar.
¿no? Qué duro. Y de qué manera, ¿no? De la manera más cruel, ¿no? O sea, entonces dije, pues ni hablar, o sea, está padre, suena fuerte, pero es una idea poderosa que vale la pena como llevarla a una historia. Y entonces ya todo eso puede ser así también en lenguaje vil, ¿no? La voy a contar en primera persona, la va a contar el abuelo, etcétera. Pero todo esto es un proceso de planeación al que yo le tengo mucho respeto y que cuido mucho. Okay. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Porque, o sea, yo cuando ya paso a la parte de la narración, es decir, cuando ya me pongo a contar lo que ya va a aparecer en la página escrita, es porque ya pasé por un chorro de estas preguntas que me hago a mí mismo, porque si no, no estoy contento, ¿no? O sea, no experimento de que, a ver, ¿cómo sonaría? No, mejor no, eso es súper desgastante. Sí lo puedes hacer, de hecho yo lo hice, pero de repente te entra el arrepentimiento o la duda y eso es muy gacho, ¿no? Entonces lo que yo hago siempre es como definir perfectamente en dónde está planteada O sea, la pintas situación. una caja y dices, esa es la caja dentro de la cual voy a jugar. Exactamente. ¿No? O sea, esas son las reglas del juego. Exacto. Y esto se va a contar de esta forma y listo. ¿Te ha pasado que cambies tú mismo las reglas? Decir, esta historia la cuenta el abuelo y de pronto decir, o sea, mitad del texto. Por eso ahorita sin querer agarré pero fíjate, salió bien porque pasó con esta historia, ¿no? Yo estaba convencido de que valía la pena que fuera una novela infantil, como para niños de primaria baja, ¿no? Y lo digo así de ambiguo porque luego no es cierto. O sea, no es que yo diga, claro, este va a ser serie naranja, que es de tales edades. Nah, o sea, yo cuento la historia y son los editores los que la ponen donde quieren. Pero sí sentía que era como con un lenguaje más apropiado para niños más chiquitos, etcétera, ¿no? Y sí me puse a hacer la sinopsis, ¿no? Porque te digo, siempre como que trabajo de que tengo que saber perfectamente toda la historia antes de ponérmela a contar. Hice la sinopsis, dije, ok, ya, entonces vamos a capitularlo, etcétera. Está cabrón como tu formación profesional se empieza a ver aquí en tu Claro. forma de abordar el trabajo. Sí, no sé hasta qué punto sea, como la estructura, el orden. sea conveniente recomendar a todos los futuros escritores que mejor estudien una ingeniería primero, pero sí de pronto hay cosas que sí te sirven en la vida real, sí es cierto. El caso es que ya iba yo bastante avanzado, no había todavía puesto a teclear, a narrar, y de repente se me ocurrió, ya en estas vueltas y revueltas, se me ocurrió, a ver, es necesario, ¿no? Dije, a ver, pasar por todo el proceso de conocer al nieto, al abuelo, lo que hacen. A lo mejor lo único que quiero es como poner la nota en ese momento, ¿no? En el momento en el que ya se despide. Entonces dije, a ver, ¿cómo funcionaría con un libro ilustrado, ¿no? Con un álbum ilustrado? ¿Qué significa? Que toda esa historia que yo estaba pensando así, 120 páginas, no sé, a lo mejor se podía reducir a anécdotas muy pequeñas, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿quién quita, no? Y entonces, ya puestos como, ahora sí ya experimentar, dije, a ver, la narran el abuelo y el nieto, ¿no? Los dos en primera persona, desde su punto de vista de lo que viven juntos. De hecho, viven juntos, duermen en la misma habitación. Pum. Quedó armado un librito como de 30, 40 páginas, no sé, pero de puras frases que dicen ellos, pero que tenía que ser acompañado visualmente. A fuerzas, porque dije, pues sí, todo lo que me estoy ahorrando en descripciones tiene que venir en lo visual. Y dije, sí, yo creo que sí puede funcionar. Entonces busqué a una muy buena amiga mía que se llama Valeria Gallo, que es ilustradora, y le sugerí el proyecto, ¿no? Tengo este proyecto y sí me imaginé tus ilustraciones para él. Y ya medio le conté cómo había llegado a eso y ella me dijo, sí, mándamelo. Y ya, bueno, te ahorro todo lo demás, le encantó. Estuvo un año trabajando porque ya, pues sí, las ilustraciones ya son otro boleto, sobre ese texto tan pequeño. Y salió un libro muy bonito que se llama así, El bondadoso rey, porque los dos personajes se llaman León.
O sea, el niño se llama León y el abuelo, se llama León en honor al abuelo que se llama León. Y por cuestiones de tiempos modernos, pues sí conviven mucho porque él se queda con el abuelo y van al parque juntos, etcétera, ¿no? Y hay un momento en que se autodescriben, ¿no? Dicen, no, pues el rey, si tú no lo sabes, es el rey de la selva. Y el niño dice, es el animal más fiero y el más salvaje y el más sanguinario. Y el abuelo dice, no, es el rey más bondadoso porque cuida y etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que se aventó un año Valeria ilustrándolo, salió en el Fondo de Cultura Económica y le ha ido muy bien, o sea, en muchos niveles, porque es una historia que cuenta eso, ¿no? O sea, una amistad muy bonita que tiene que ser rota, pero funciona pues para niños chiquitos, para cualquiera, también. Porque pues, todos en algún momento estuvimos o vamos a estar, ¿no? Sí, sí. A mí me toca mucho, yo tengo niños chiquitos y me toca que compramos libros para niños de estos de dibujos, todavía tienen 4 años, 2 años y 2 meses, que luego me hacen llorar a mí. O sea, que claro. Es una historia para niños, pero dices, ay, está, el significado de esto, lo que significa está muy profundo. Entonces, sí. Pero que ya entendí un poco el proceso de lo que es. Y me da mucho la atención eso, me da mucho la atención el orden que le das y a cierto punto no pierdes, entre comillas, tanto tiempo, porque eso que al principio pareciera que no estás empezando, no estás avanzando, pues es lo que te facilita el que ya después nada más te puedas ir de corrido, ¿no? Sí. ¿A partir de cuándo empezaste a trabajar así? O sea, ¿a partir de qué punto en tu carrera dijiste, ya entendí que esta es mi forma de trabajar? Sí, de hecho es curioso porque a veces mis hijos me preguntan, ¿no? Ay, papá, ¿qué estás escribiendo? No, pues una novela de zombies. ¿Y en qué página vas? No, pues en ninguna. Pues no estás escribiendo nada, papá, nomás vas allí a hacerte güey, ¿no? Digo, no, pues estoy planeando. Es que llevas un mes diciéndonos que llevas en la... Sí, estoy escribiendo una novela de zombies, porque todo es escribir, ¿no? Sí. Y es lo que les digo yo también a los chavos que están empezando. O sea, no se la compren de que escribir nada más es aquí irse de filo hasta que pones fin, ¿no? Escribir también es a veces salirte a pasear al perro porque traes la idea atorada. Y sí, efectivamente tienes razón. O sea, si hay un momento en que te das cuenta de cómo va funcionando mejor las cosas. En mi caso, todo fue como prueba y error, ¿no? Como aprendizaje casi obligado. Porque yo me metí a esto de la escritura sin que nadie me invitara, ¿no? O sea, yo solito. Como empecé haciendo teatro y después me di cuenta de que sí me gustaba contar historias y había historias que no podían ser llevadas al teatro. Entonces dije, no, pues me voy a sentar a escribir lo que yo quiera, ¿no? Porque además pues ya era buen lector, ¿no? O sea, no hace falta. De chico no. Exacto, de chico no. De chico no. Pero ya cuando estaba escribiendo, pues sí, yo ya leía los disfrutaba. Pero sí es cierto también que en ese momento no me imaginaba yo escribiendo nada, no sé, tipo Borges o Cortázar, que siempre me maravillaron desde joven. Como que nunca dije, puedo ser yo. No, cero. Pero sí de repente sí dije, bueno, pero si quiero escribir yo algo, no sé, en donde aparezca unos griegos, ¿no? Y unos extraterrestres, y nomás aunque sea de pitorreo, pues ¿por qué no puedo, no? Entonces, en ese entonces yo me acuerdo que me sentaba, como no tenía el permiso de nadie y no lo necesitaba, sí me lanzaba así de, ándale, una historia así chusca y pam, ¿no? Y luego ya, con el paso de los años, me empezaba yo a dar cuenta también de que algo fallaba en la estructura, que como lector yo extrañaba algo que seguramente estaba quedando fuera por aborazado, ¿no? Ok. ¿No? O sea, entonces, en tus propios escritos. En mis propios escritos, sí. Porque bueno, o sea, también es algo que cuento siempre que me toca hablar con jóvenes escritores o con gente que está queriendo lanzarse. Yo escribí 7 novelas antes de que me publicaran la primera, ¿no? Sí. Y sí son novelas que en su momento yo decía, ay, me quedó bonita y no sé qué. Pero ya también después volví a ellas porque típico que te dicen, pues ahora viene tu venganza, llévalas ahí donde te las rechazaron. Llévalas ahora.
Y no, las lees y dices, no, sí, claro, aquí todavía está Pero bien. como que, ¿qué les falta? O sea, ¿qué sientes que no tenían esas que las de después ya tienen? Yo creo que como cierta consistencia. Ujú. En general son muy inconsistentes en algunos sentidos. Por ejemplo, ahora ya trato de ser más, sobre todo en la narrativa, ¿no? Trato de ser más consistente como en el equilibrio de los tres elementos, ¿no? Que son el diálogo, la descripción y la narración, ¿no? Siento que si están bien balanceados, una novela, un Historia. texto corre, ¿no? Corre. Ajá, ajá. En la medida en la que más narres y menos describas, corre más, ¿no? Ajá, ajá. Pero hay descripciones también que son necesarias, porque si no, no sabes luego dónde están parados estos cuates, etcétera. Pero es como un equilibrio conveniente, ¿no? Y esas novelas, de repente, una paginota ahí contando de qué color eran las paredes. Ok, Y luego ya ok. hablan dos cuates. O sea, mal, ¿no? O sea, a lo mejor tendrían arreglo, pero también son como querer retocar fotos del Ya. pasado, ¿no? Dije, no, está bien, pues, estaba aprendiendo. Pero lo que voy es que sí, eso me llevó al final a hacer lo que ahora hago, ¿no? Y que después hubo un momento en que también junto con mi hermano, cuando escribíamos nuestras obras de teatro, ya lo hacíamos juntos, ¿no? Hacíamos una escaleta y decíamos, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, Ya. etcétera. Porque sí escribíamos juntos, ¿eh? O sea, nos sentábamos así un poco como estamos tú ahorita y yo, y a lo mejor con una o dos cervezas y nos agarramos del chongo durísimo. Ok, ¿no? ok. Así. Pero luego ya, cuando llegamos a un punto de consenso, era hasta cierto punto fácil porque ya sabías por dónde iba a ir. Entonces, lo siguiente ya nada más era dialogar. Y yo ya nada más le decía, pues órale, te toca dialogar, ¿no? O me toca. Y eso es muy común. Ya ves que hay en las series y en las telenovelas hay quien nada más dialoga, ¿no? Le dicen, aquí se matan y aquí se perdonan. Entonces, órale, vas, tiene que ser 2 minutos. Escribe mientras se perdonan. Ajá. Exacto. Entonces, sí lo hacíamos y ya después yo solito me fui acomodando a esta forma de trabajar, ¿no? Ok. Que sí me da como mucha tranquilidad, ¿no? O sea, me da la tranquilidad de estar aquí contigo y no sentir que, es que yo necesito escribir mis 6 páginas que dice Stephen King. Ajá, sí. Porque si no, no avanzo. No, o sea, pues, a ver, hoy no escribo, no pasa nada, pero mañana... Y tampoco es que le vaya a echar el doble de ganas. Me siento y avanzo lo que tengo y lo que puedo avanzar. Sí, pero ya tienes eso, ya tienes un plan, ya tienes una... Exacto. O sea, ya no es déjame escribo a ver qué se me ocurre y a ver qué sale y a ver si encuentro el sentido de la historia. Y tampoco dependes de eso, ¿no? De que, hoy qué tan inspirado estoy. Pues, no, o sea, sí podría ser, pero me sentaría 3 veces en el mes, ¿no? O sea, de que, hoy me siento muy cantarino y no, y sí se puede, sobre todo porque sí es como abrir una puerta a un lugar en el que sabes que eres bien recibido. Ok. Que es tu casa, que son tus historias, ¿no? A ver, pero ahorita que mencionaste que escribiste 7 novelas antes de Inconforme, supongo que digo, El Impostor, que es la que me imagino que te refieres Esa a fue la que primera, se sí. publicó. ¿Qué diferencia encontraste tú entre El Impostor y las demás? ¿Y tú sabías desde que la llevaste que El Impostor sí era distinta o todavía no eras consciente de las diferencias que existían entre las previas a esta otra? No, El Impostor sí, y gracias por hacer tu tarea. El Impostor sí ya tenía como un grado de avance un poco más logrado, o sea, ya era un texto mejor logrado, pero El Impostor tuvo la suerte de que yo la llevé a un concurso, la leyó una persona que le pareció que era rescatable. Okay. Y me ayudó a trabajar. O sea, El Impostor ya contó con un editor, ¿no? Okay. Yeah. Un editor que también me hizo aprender cosas, ¿no? Que es Bernardo Ruiz. Él en ese entonces tenía una editorial que se llamaba Plan C Editores y tocó que él era jurado en ese concurso, ¿no? Entonces, en ese año era un concurso de novelas de ciencia ficción y si mal no recuerdo, creo que ganó José Luis Zárate, no me acuerdo, uno de los que siempre fueron así como muy,
muy brazos fuertes de la ciencia ficción. Y yo quedé en segundo lugar, lo cual Pues, no me molestó en lo absoluto, claro. sino que yo bailaba de contento porque sí me acuerdo que me dijeron que te vamos a dar una mención. Feliz, ¿no? Era la primera vez que me pasara algo bueno. ¿Sigues trabajando en el banco en ese momento? No, en ese entonces yo ya estaba en mi propia empresa, tenía mi propio despacho. Okay. Y no, ya me acordé que realmente anterior a eso gané el concurso de cuento en la revista Viceversa. Eso realmente fue lo primero bueno que me pasó. Pero ya una novela que era así como mi sueño porque a mí lo que me entretiene es la novelística, ¿no? O sea, no que no pueda hacer el cuento, pero a mí el cuento me hace sentir como que no. Se acabó rápido. Se acabó rápido. Okay. Entonces a mí lo que me gusta es pensar que puedo estar 3 meses escribiendo algo que se va a publicar, ¿no? Okay. O 4, los que sean. Y con El Impostor fue así, o sea, le dediqué todo este tiempo a algo que sí, la gente sí quiere leer. Y me acuerdo que Bernardo, que me dijo, oye, pues yo tengo este editorial, ¿no te gustaría publicarlo? Y dije, pero claro que sí, lo que sea. Sí. No, es más, el contrato era así, casi de risa, no te pagaban regalías, te daban 100 ejemplares para que tú los vendieras. Yo era el más feliz, la verdad. Y sí, la verdad es que sí es una novela que a mí me sorprende todavía que de repente aparecen por ahí ejemplares y la gente que lo ha leído me dice que le gustó mucho porque pues es una trama así como hasta muy de estos tiempos. Pues sí, justo se volvió así. Exacto, sí, porque es una Ciudad de México completamente desolada porque en ese entonces no era un virus. O sea, a mí se me ocurrió la tontería que seguramente más de 20 biólogos dirán que es una tontería, pero a mí se me ocurrió que era una especie como de aminoácido volátil que estaba ya sabes, ¿no? En un laboratorio japonés le salió mal el experimento y esto se hizo como una reacción en cadena porque todo el nitrógeno, ¿no? Creo que de la atmósfera se concatenaba para crear este aminoácido que si tú respirabas, tú fíjate, está medio bien pensado, pero seguro es imposible. Si tú respirabas, tu hígado no podía procesar ese aminoácido, como sí procesa todos los demás, pero ese no. Entonces pelas, todo el mundo iba a pelar sin saber por qué, excepto los que tenían hepatitis en ese momento. Imagínate qué cosa tan rara, tan tonta, pero bueno, funcionó porque... ¿Pero por qué se te ocurrió algo así? Antes de que ¿cómo, ¿por qué no un virus? Y dije, pues no sé, digo, es una gran pregunta, ¿eh? Porque además el escenario es exactamente el de The Last of Us, pero sin zombies. O sea, porque en realidad aquí no hay zombies, pero sí está toda la ciudad devastada. No hay animales porque los animales también tienen hígado. Y es curioso porque en realidad aquí son los seres humanos, ¿no? Los malos. O sea, todo el mundo se vuelve unos en contra de otros, que es algo que pues no hay que pensarle mucho para que siempre ocurra, ¿no? Así seamos poquitos o seamos muchos, siempre va a haber los de la América y los de las Chivas y se acabó. Entonces, pues así fue y gustó y todo, pero sí fue... O sea, mi punto es, yo leo ahorita El Impostor y sí me gusta, me sigue gustando. Pero yo creo que también fue como que ya esa ayudita que me dio Bernardo de esto sí, esto no. Y como que yo ya había pasado también por 7 novelas, ¿no? 7 cosas que yo sí decía... Si yo las leo ahorita, que ya no me atrevo, la verdad, están con 7 candados en el disco duro y no más. Deberías de dejarlas públicas como un ejercicio de cómo era, o sea, cómo es el proceso, ¿no? O sea, está muy padre a veces ver cuando ves a un atleta, sus primeros esfuerzos, o cuando ves a un músico y dices, no mames, siempre. El otro día había Gwen Stefani, un video donde está cantando una canción en ska que se llamaba ABCDEFG, o sea, todo el escenario, y dices, ¿cómo ella... que no le das un peso en ese momento de potencial, hoy ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces, de pronto podría ser un ejercicio interesante no sé, necesitan agarrarme con mis copas o algo, pero... Sí, tienes razón. Pienso mucho en Borges. Hay una anécdota de Borges en el que él habla de un libro que se llama El tamaño de mi esperanza, que publicó cuando estaba así súper verde, ¿no? Y no es el Borges que conocemos, ¿no? Y entonces,
salió, se publicó y él estaba seguro de que esa había quedado en el superolvido, ¿no? Y entonces en una conferencia lo dijo así como si nada, ¿no? Ay, es que yo publiqué un libro así, pero qué bueno que ya se lo cargó el payaso, ¿no? Y así en el cóctel posterior, creo que una gente de ahí dice, maestro, yo tengo ese libro, ¿no? Así como que no se preocupe, ese libro puede ser rescatado. No, hombre. Y me acuerdo mucho de las palabras que le dice a María Kodama, que le dice así literal, María, estamos perdidos. Ya valió. Ya valió. Chistoso. Pues curioso, porque ese libro sí se publicó y después se republicó. Se volvió a agarrar. Y tienes razón, o sea, tú lo lees y dices, no, qué bueno que no se fue por este camino el maestro. Y es un dato Está interesante padre, porque ¿no? lo sostiene de todas maneras a él, pero sí, no olvidemos que al maestro le da mucho pudor. Entonces, no sé. Pero bueno, está padre que lo comentes, no sé, ya veremos, ¿no? ¿Cómo fue para no desistir? O sea, no cualquiera pone 7 novelas y que no te quieran comprar y decir, bueno, bye. O sea, ¿por qué seguiste haciéndolo? Y más cuando no era tu... O sea, tenías otras proyecto de vida, prioridades digamos, y otras responsabilidades en tu vida. Pues fíjate que yo de repente es lo que les digo a los que están empezando también, ¿no? Que la mejor manera de detectar a un escritor es pedirle que deje de escribir, ¿no? Si puede, entonces, pues qué bueno que pudo y a lo mejor hasta seguro, y no a lo mejor, seguramente va a ser más feliz siguiendo ese otro derrotero que quién sabe cuál sea. Pero si no puede, entonces ahí hay un escritor. O sea, lo cual no implica que vaya a publicar, lo cual no implica que vaya a ganar premios, lo cual no implica un montón de cosas. Pero yo lo digo no por hacerme lo interesante, sino porque eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, cada nuevo rechazo o cada nuevo concurso que no ganaba o cada obra que le daba a alguien y decía, ¿no? Era un Toño Malpica que decía, ya, tú eres ingeniero, déjate de tonteras, ponte a mejor sube en la empresa en la que estás y déjate de tonteras. Y no podía, ese es el asunto. O sea, sí eran como 1 o 2 semanas de decir, sí, cierto, ya la goma, y me iba al cine y veía a mis cuates. Y de repente llegaba a mi casa y decía, a ver, voy a prender la máquina y a ver qué sale, y pum, y eso me hacía muy feliz y decía, pues ya al demonio, si un día ocurren cosas buenas, ocurrirán, y si no, no lo decía con esas palabras, pero sí decía, pues a lo mejor esta sí me sale mejor que la anterior, y a lo mejor ahí donde no quisieron esta, sí ya quieren. Okay. O sea, como que tú solito te das esa esperanza a lo mejor porque sí es lo que te hace verdaderamente feliz. En contraparte del otro que pues a lo mejor nada más te da para vivir. Entonces, pues yo creo que eso fue... Quisiera tener una mejor respuesta. De lo que voy es que quisiera poder decir cómo te enamoras de esa disciplina que tú quieres alcanzar. Y yo creo que no existe una respuesta fácil. A lo que voy es que o estás enamorado o no estás enamorado, ¿no? O sea, no te puedes forzar a querer a la chava. Engañarte a ti mismo. Exactamente, a la chava del Starbucks nada más porque dices, no, pues yo... ¿Por qué? Porque en tu familia les gustan las pelirrojas, ella es pelirroja. No sé, son tonterías. O te enamoras o no te enamoras. Y si estás enamorado, pues a lo mejor ahí vas a estar en el Starbucks tratando de que te vea para acá, lo que sea. Pero eso no lo puedes simular. Y a mí me pasó con la escritura, ¿no? ¿Por qué? No sé, a lo mejor habría que echarle como más psicoanálisis. A lo mejor tiene más que ver con mi infancia, que siempre fui más feliz jugando juegos de la imaginación que fútbol y que siempre fui más feliz viendo la tele que otras cosas, o yendo al cine, ¿no? Yo salía del cine arrobado, o sea... diciendo por qué mi vida no puede ser así como la de los niños de Mary Poppins, ¿no? O sea, entonces yo creo que tenía que ver con las historias, etcétera. Y cuando me di cuenta de que yo podía crear mis propias historias y sí llevarlas al teatro, pero también plasmarlas en papel y que pasara lo que yo quería que pasara y que se enamoraran si yo quería que se enamoraran, etcétera,
se me volvió adictivo, pues, ¿no? Ya. Y entonces dije, sí, yo de aquí soy y a la goma. Entonces, a eso es a lo que me refiero, es como una droga, ¿no? O sea, pídele al adicto que deje la droga y si por lo menos lo ves que se está retorciendo en el suelo, dices, no, perdón, siéntate a escribir, papá, ¿no? ¿No? Entonces, eso fue lo que a mí me hizo persistir, pero no sé de dónde viene ese cariño por las letras. Yo lo que de pronto sí, por eso insisto mucho en eso cuando me preguntan, ¿no? Le digo, sí, o sea, en este país y en este mundo no hacen falta más escritores. O sea, si tú vas a la FIL y ves nada más la cantidad de libros que ya hay, dices, no, por favor, párenlo. Vamos a hacer una huelga de escritores 5 años y vamos a leer lo que ya hay, ¿no? Pero sigue habiendo libros, etcétera. Y yo lo que digo a los chavos o a los que me preguntan o los talleres que de repente doy es, o sea, no escriban por escribir nada más. O sea, no se enamoren del glamour de ser escritor, porque además es un glamour muy pedorro. O sea, tampoco es que digas, ay, nada, las sordas. Al menos no los escritores, ¿no? A lo mejor sí, si ya eres muy influencer, pues sí, pero entonces mejor sé influencer. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, más bien ¿te gusta eso de sentarte a solas en tu cuchitril a contar historias? Ya eres escritor. Y eso es lo que sí hace falta, ¿no? Entonces tu historia, a lo mejor la número 27, porque ya le atinaste, es la que va a llegar a las librerías y la vamos a amar todos. ¿Por qué? Porque las 26 que no, te llevaron a esa que sí se merece ese lugar y además que viene muy de tu interior, y etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ser así, punto. Yo creo pero eso, si te fijas, aplica para la literatura, para todo, ¿no? Oye, tú te casaste antes de publicar. Sí. ¿Estás casado? ¿Cómo era la conversación también en ese sentido? Porque no es nada más uno, ¿no? Bueno, pues yo vivo solo y allá ando dando, a que ya tengo una esposa o una pareja. Y independientemente de que tú pudieras, o sea, o el tema económico estuviera algo resuelto en el trabajo formal, pues el que ella viera que tienes este sueño y que no se da, y que no se da, y que no se da, ¿cómo era la conversación ahí? ¿Cómo, o sea, te decía, ya abandónalo, te decía, no, síguele dando, ¿no? ¿Cómo tú te mantenías? Yo imagino que de pronto puede empezar a un poco de incluso pena o vergüenza, como decir, ya saqué otro, no lo publicaron, y mejor no te digo, hasta que ya sabes, ¿cómo era en ese momento tus pensamientos y tu relación ahí? Claro. Pues mira, digamos que Laura, mi esposa, me conoció cuando yo estaba como iniciando y todavía éramos novios, obviamente, cuando yo estaba como coqueteando con esta idea. Nosotros nos casamos unos días antes del 2000 y empezamos a andar en el 95. En el 95 yo estaba haciendo teatro, pero también ya estaba yo haciendo cuentito y escribiendo esas novelas que no les pasó nada, ¿no? Pero también es cierto que yo en ese entonces ya vivía solo y si no trabajaba, pues no comía, ¿no? También eso, bien que mal, es enfrentarte a la vida, ¿no? O sea, la posición muy cómoda de, papá, yo quiero ser escritor y ahí te encargo que veas por mí hasta que salga mi primer libro, no, nunca pudo ser, ¿no? Entonces, yo, pues por lo mismo de que yo no comía si dejaba de trabajar, si me clavaba en el romanticismo de yo soy poeta y si el mundo no me comprende, pues peor para el mundo, pues no puedes porque tienes que comer. Entonces, pues yo seguía trabajando y seguía haciendo esto, ¿no? Porque era lo que verdaderamente me hace feliz, que yo creo que muchos hemos estado en esa posición o están en este momento, ¿no? O sea, nomás sí recomiendo que trata de que lo que te hace feliz no sea llegar a tu casa a ver series de Netflix. O sea, trata como de darle algo a tu vida que tú hagas. Que te haga sentir como que pones algo, ¿no? En el universo. Y no nada más que tomas, que también pones. Entonces, pues yo es lo que hacía, fíjate. Yo llegaba y me ponía a escribir pues, mis novelitas, etcétera. Pero le ibas diciéndole, oye, trabajé en esta, o ya hice esta otra. Sí, se las daba a leer, claro, ¿no? ¿Qué te decía?
No, sí, sí le gustaban, pero también había que decir que Laura no leía mucho antes de conocerme y después ya como que se empezó a aficionar a la lectura. Entonces yo tampoco agarraba mucho como su opinión como la más válida, Ajá, ¿no? ajá, Porque sí, sí. decía, pues sí, sí le gustó, pero Novata. a lo mejor no es que haya leído tanto, etcétera. Pero sí le gustaban, fíjate. Sí le gustaban y afortunadamente nunca después me dio lata con, ay, ¿te acuerdas aquella? Sácala del... No, hasta eso que no. ¿Pero creía en ti o también le preocupabas o no sabes cómo era su...? Fíjate que curiosamente no. O sea, de hecho, quiero creer que un poco andaba conmigo por eso, porque a lo mejor Ok. detectaba que yo no iba a ser como pues tan cortado como con un solo molde, ¿no? O sea, como que a lo mejor yo despuntaba por otro lado, no sé. Y a lo mejor no porque dijera, este algún día va a escribir, no, en ese entonces no había publicado nada, no, entonces era, pues más bien como, pues es su hobby, ¿no? O sea, así como a lo Ya. mejor otros se van al boliche, escribe y hace teatro, ¿no? Ujú. Porque yo dejé de hacer teatro prácticamente hasta que me fui de luna de miel y regresé y ya le dije a todo el mundo, bye, yo ya no puedo andar en el trajín. Pero antes de eso todo era, pues eso, literatura, andar, sí, con los chavos del teatro, ella me acompañaba, a veces no. Y sí, como que le gustaba. Pero yo creo que si hubiera visto que no, ya voté, porque sí, o sea, en ese entonces era gerente de sistemas, por ejemplo, de una empresa. Y no De me iba Vital. mal, pues, no. No. No, en Vital no, nunca fui tan... No, no llegaste. Estuve en Vital hasta el 92 Ok. y luego estuve en una empresa de gasolineras hasta el 94. No, no es cierto, hasta el 96 más o menos. Ok. Y luego puse mi propio despacho. En el 96 puse mi propio despacho ¿Qué haces por en el despacho? el desarrollo de sistemas también. Tenía un socio ¿Integraciones de SAP y cosas así o no? ¿O qué tipo de o desarrollo de software desde cero? de software, sí. Este, yo me asocié con un cuate y él se encargaba más bien de los fierros, o sea, como que dábamos asesoría él de hardware, yo de software, y después nos peleamos a muerte horriblemente. Él se fue por su lado, yo me quedé con el nombre de la empresa y con las oficinas, él se llevó casi todo el equipo, en fin, Ajá. pero ya después hasta nos volvimos a contentar por teléfono y todo. O sea, no hubo mal final ahí, pero a lo que voy es que pues tenía esa empresa que además yo iba empujando, ¿no? O sea, nunca fui ni bueno para los negocios y para los sistemas, pues me defiendo, pero el caso es que todo eso le tocó a Laura, ¿no? Y cuando nos casamos, nos casamos así, O sea, no tienes nada seguro. ¿no? No, no tienes como, bueno, ya tienes este camino recorrido, ya tienes esta nómina, ¿cómo se dice? Como esta quincena, No, se aventó o sea, el sí tiro, sí, era se aventó el tiro conmigo hacer porque la movediza. cuando nos fuimos de luna de miel, porque nos fuimos de luna de miel a París una semana, porque yo se lo prometí, si no luego cuento esa historia, pero ¿Qué quiste? A ver, te la cuento. sí. Es que cuando yo la conocí, yo era gerente de sistemas en una empresa. Ella llegó como becaria, ¿no? Ujú, Pero todavía estaba estudiando. ujú. ¿No? Yo le llevo 9 años a Laura, pero ya no era menor de edad. Entonces, todavía estaba estudiando. Entonces yo, la verdad, que me enamoré muy, muy fácilmente, le dije, ya nos casamos cuando sea. Y ella me dijo, no, o sea, yo le prometí a mi mamá que no me iba de la casa si no le entregaba mi título, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, yo te iba a llevar de luna de miel a París. Te la pierdes. Te la pierdes. Entonces le dije, bueno, para que veas que no soy gacho, o sea, la oferta caduca con el siglo. Ok. O sea, si nos casamos antes del 2000, sigue vigente la oferta. Si no, ya te llevo a Huastepec. Y entonces, o sea, te fijas, eso fue en el 95, terminó su carrera, Ujú, ¿no? Y se tituló por promedio. ok. Entonces, me dijo, ya arreglé todo, nos vamos a casar el 29 de diciembre. Justo a tiempo.
justo a tiempo, porque además teníamos este rollo de que yo la llevaba mucho a la escuela, excepto el día que mi coche no circulaba. Y el día que mi coche no circulaba, nos íbamos al metro y yo le hacía la sangronada de que nos poníamos a bailar en el metro, ¿no? Le decía, ajá, vamos a bailar porque si oyes la música, que ponían cualquier cosa y decía, vamos a bailar, ¿no? Y digo, algún día te voy a llevar a un lugar de mucho caché, como el metro de París, le decía. ¿No? Y madre que me la cumple. El 29 de diciembre, un miércoles, un día horrible, ya estaba todo apalabrado para casarnos, pues nos casamos. Entonces yo tuve que mover cielo y mar y tierra y nos fuimos a París el 4 de enero, en un año que hizo un frío espantoso, pero también convino porque nos salió más o menos barato. Y estuvimos una semana en París sin un peso y nos fuimos con un amigo mío que yo tengo en Gijón, en Asturias, 3 semanas, ¿no? Así como que para que fuera una luna de miel que valiera la pena. Pero nos regresamos, yo tenía 600 pesos en el bolsillo, ¿no? O sea, la conversión en ese entonces de pesetas, porque no estaba el euro todavía, yo cambié en el aeropuerto y eran 600 pesos. ¿Es lo que te quedaba? Así ya no tengo nada. Pero tenía el despacho y tenía un cliente muy bueno que era el que yo atendía personalmente y el que me daba como para comer. Entonces, para no hacerte el cuento largo, pues así empezamos, ¿no? O sea, y yo seguía con mis tonterías. ¿Ella sabía que tenía 600 pesos? O sea, le dijiste, oye, ¿sabes qué? No traemos nada. Sí, claro. Y ella sí había botado su trabajo. Entonces, pues ni modo. Entonces, ahí en el departamento en el que vivíamos, pues ella se quedaba sola porque ya no tenía trabajo. Y bueno, fue así de ir bregando para arriba. Pero fíjate, fue en el 2000 cuando yo escribí justamente mi primera obra infantil, que fue la que ya, ¡pum!, me catapultó, porque así de repente, de la nada, bueno, no de la nada, pero sí surgió como la oportunidad de meterme al mundo. La historia hiper breve es que yo ya había dejado el teatro, ¿no? Todavía teníamos una obra, pero yo ya no estaba involucrado. Eso fue en el 2000, una obra infantil que se llamaba Librándola, que escribimos mi hermano Javier y yo, y estaban en escena otros cuates, en fin, pero yo ya no estaba involucrado. Pero yo sentía como mucho las ganas de, ¿y ahora qué hago? Entonces me contaron en ese entonces mi hermano Javier y Mónica Brosson, que no sé si te suena el nombre, pero es una autora también de libros para niños, nosotros ya éramos amigos, se enteraron de un concurso en Monterrey que organizaba Castillo de la Lectura. Era un concurso en el que premiaban obras de literatura infantil y juvenil. Había 12 premios y podías entrar, pero ya cerraba así muy cerquitas de cuenta en un mes. Entonces, como ellos sabían que yo escribía muy rápido, mi hermano Javier sabe que yo escribo muy rápido porque escribo con los 10 dedos, ¿no? Sí, no es de las cosas buenas que me dejó mi formación. Yo estudié la carrera técnica de contador y en ese entonces te ponían a practicar en máquinas de escribir de estas enormes, pero sin letras en el teclado, ¿no? Tienes que acordarte y exacto. Sin ver. Era un poco como cuando te ponían antaño una venda, pues así. Y entonces yo aprendí a escribir con los 10 dedos y escribía muy rápido y me dijeron, Javier y Mónica, está este concurso, hay premios desde 20,000 hasta 125,000 pesos. Fíjate, en el año 2000, o sea, ahorita un premio de 125,000 sigue siendo muy buen premio. Sí, claro. En ese entonces era... Sí. Yo dije, yo no sé cómo le hago, jamás he escrito nada para niños, pero va, ¿no? O sea, yo ya tenía esas 7 novelas fracasadas ahí y me puse a escribir mi primera novela para niños sin saber por dónde, pero dije, bueno, pues más o menos ahí le atinaré. Y la mandé al concurso, o sea, la escribí 2, 3 rápido, te digo, ponte un mes. ¿Tu hermano y Mónica están involucrados en la idea o algo? No, ellos se enteraban porque pues, en tiempos en los que el internet todavía no era ni había redes sociales, pues medio les llegó, yo creo. Mi hermano sí estudió en la SOGEM, junto con Mónica y otros amigos. Entonces yo creo que ahí les llegaban de pronto. Pues dijeron, dale tú, no era de vamos a hacerlo juntos, no. Era más bien de estaría padre entrar, pero yo me acuerdo que sí dijeron, no, a mí no me da tiempo de escribir, a mí tampoco. Y yo dije, yo sí, pues.
¿no? Yo no tengo otra cosa que hacer y además me encanta. Y entonces me la eché. Es una novela que se llama Las mejores alas. Y la mandé y me acuerdo mucho que estaba en mi computadora con el cliente que atendía, que es un cliente corporativo muy grande. Pues estaba yo en mi computadora que me asignaban ahí y me llega un correo de una señora que se llama Patricia Laborde, que decía felicidades así. No, o sea, dije, qué raro que lo haga. Pero te digo, o sea, tiempos en los que incluso el correo también estaba como iniciando. Lo abro y ya me dice, así decía, ¿no? Recibimos su obra, Las mejores alas, queremos decirle que quisimos darle un tercer lugar en la categoría de serie naranja, etcétera. Entonces, bueno, pues ya me daba como la explicación y yo flotaba, ¿no? Porque además me dieron la noticia en el sitio en el que menos me lo hubiera esperado. Entonces, pues ya estuve como un estúpido todo ese día. De que quiero salir para ir a presumirlo. Sí, la verdad sí. Y entonces, pues nada, muy feliz porque ya después conocí a Pati Laborde. Ella estuvo mucho tiempo en el área de cultura de allá de Monterrey. Y me cuenta, o sea, ella fue casi como mi hada madrina, porque me cuenta que mi novela les pareció muy controvertida a todos los del jurado, pero ella la defendió porque le pareció que era una obra como con mucho corazón, ¿no? De hecho, la obra se llama Las mejores alas, ¿no? Y hay una frase ahí dentro que dice que las mejores alas son las del corazón porque esa nadie te las puede cortar, etcétera. Y es de un niño de la calle que se muere en la página 2, o sea, por eso decía, no manches, o sea, todos los del jurado, qué con este cuate, ¿no? Pero se muere en la página 2 porque toda la novela trata de que baja un ángel por él para decirle, vámonos al cielo, ¿no? Y el otro, no, yo aquí vivo a toda madre, yo ¿por qué me voy a ir al cielo? Entonces el ángel como que tratando de decirle, es que no entiendes que ya eres un ángel, cabrón. Como diciendo, bueno, ya. Y hasta se reporta con el jefe y le dice, no quiere venirse, pues déjalo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues es una novela rara, pero se hizo, ¿no? O sea, me dieron ese premio, que además, entre paréntesis, esos 20,000 pesos que me dieron en ese entonces, utilicé para evitar una demanda. Ok. Ahí en la empresa me querían demandar por una cosa que entregué que decían que no funcionaba y un reporte ahí me decía, no, ya lo que sigue es la demanda. Yo dije, no, le regreso el dinero. Pues yo en ese entonces andaba siempre como con los días contados. Dije, me habían pagado, me acuerdo, 12,500 pesos por ese reporte. Dije, no, se regresa el dinero, no pasa nada. Pero yo con toda la soltura, cuando no tenía un peso y llega esto y así como llegó, ¿no? Tómala, bye. Pero se publicó, ¿no? Y me metió, porque ese libro se publicó ya en el 2001, me abrió las puertas, pero además pues se sigue leyendo, se sigue disfrutando. Y te digo, me abrió las puertas porque yo, por ejemplo, en ese día que me presenté al premio, ya a la entrega, pero era muy chistoso porque te entregaban el premio y ya salía el libro ahí en ese momento, ya estaba el libro, ¿no? Entonces, yo nunca vi ni las pruebas, ni me preguntaron para la corrección de estilo. Después, cuando lo leí, me quejé mucho porque de estas correcciones de estilo que a mí nunca me han gustado, por ejemplo, en donde te quitan las dobles negaciones, ¿no? En donde no puedes decir, yo no dije nada, ¿no? Y te ponen, yo no dije algo. Oh, okay. Así no habla nadie. Pero bueno, así no habla nadie. Exacto. Así no habla alguien. Exacto. Entonces, pero fue un momento muy bonito porque en ese mismo día, por ejemplo, conocí a Francisco Hinojosa y a María Baranda, ¿no? En ese entonces todavía ellos eran pareja. María Baranda ganó uno de los premios. Y me acuerdo que Pancho así de, no, qué padre tu novela, verla, ¿no? Pero así, ¿no? Y yo todo así cohibido, porque dije, no, o sea, ¿cómo es este mundo, no? O sea, yo fui de traje, o sea, fui el ñoño que fue de traje porque venía de la chamba. O sea, con mi corbata y todo.
Y me acuerdo que como yo le había dedicado el libro a un ahijado mío, me lo llevé al ahijado y ahí estábamos él y yo y el chavillo ahí tenía 6, 7 años, ¿no? Qué padre. Entonces ahí estábamos muy nerviosos y me abrió las puertas, te digo, porque, o sea, me hizo ver, estaba el tío Patotas, todavía vivía, él fue también de los jurados. Creo que también en esa ocasión Vivian Mansur ganó uno de los premios. Entonces así fue como de que te invitan a la fiesta y tú dices, china, no vengo ni No presentado. vengo preparado para esto. Pero sí, a partir de entonces ya como que me dejé ir, ¿no? Y sí fue muy lindo porque después de esas 7 novelas en las que yo quería ser Vargas Llosa, pues me di cuenta que estaba más fácil ser Roald Dahl, por ejemplo, ¿no? Ok. Guardar las debidas proporciones, pero estaba más fácil y era más divertido y era más lindo y en fin, ¿no? Entonces ahí como que nada más giré un poco el volantito y aquí estoy. Qué chingón, qué chingón. Qué padre lo de París con tu esposa y eso. Qué padre que le cumpliste. Qué estrés el sentir que ya se está sacando el dinero y qué vas a hacer, ¿no? No, allá en Gijón de plano estábamos de mantenidos, o sea, yo le tengo mucho cariño a este cuate y a su esposa porque de veras ya era así de que no, ¿por qué no se van al cine? Y yo, pues, es que no tenemos dinero, ¿no? Entonces todos los paseos eran así de la manita y sí, de pronto puede ser muy romántico y de pronto voy ya que no tienes ni para comprarle un gaznate, ¿no? Oye, pero bueno. ¿y en algún momento dejaste de trabajar ya en las empresas? ¿O cuándo fue que pudiste decir, ya no tengo que trabajar aquí, ya puedo trabajar solo? Sí, digamos que sí hubo porque fíjate, o sea, si seguimos como con la historia correcta, así tal cual como ocurrió, después de las mejores salas, pues yo seguí escribiendo, etcétera. Y en el 2002 gané un premio que fue el premio de novela breve Rosario Castellanos, ¿no? Con una novela que se llama La nena y el mar. Entonces yo me acuerdo que dije, pues a lo mejor este es mi camino en la vida, ya. Entonces boté la empresa. Okay. Boté la empresa, se llamaba Desarrollo Creativo. Yo la boté, dije, ya. Y entonces le dije a Laura, vamos a poner un café, vamos a hacer algo que vaya como más acorde. Y pusimos un café, pero pidiendo prestado y, o sea, ¿no? También así pusimos un café en la del Valle, no muy lejos de aquí, cerca del Parque Hundido. Y pues sí, todo era así como que la posibilidad, ¿no? Etcétera. Pero te digo, o sea, la visión romántica de yo lo que hago es escribir, pues no funciona si no comes, ¿no? Y el café pues iba empezando, etcétera. Entonces boté boté a la empresa, pero hubo un momento en el que yo me di cuenta de que para poder subsistir tenía que meter lana, ¿no? Meter lana. Y Laura estaba muy metida en el café. Yo también, porque, bueno, ella atendía en las mañanas, yo en las tardes. Pero dije, bueno, no puedo sí decir, a ver, mujer, tú, mientras tú estás ahí jodiéndote, yo estoy aquí escribiendo mi opus magnum, pues no. Entonces dije, no, pues igual y veo qué hago. Entonces, de todos mis clientes, yo tenía como 30 clientes, que a todos les dije, perdón, ya no los voy a poder atender, los recomiendo con fulano, qué sé yo. Dije, a ver, ¿cuál es el que menos lata me daba? Okay. ¿Cuál es el que menos, así que no me hablaba los domingos o a las 3 de la mañana? Y dije, ya sé, tal. Y les hablé, les dije, pasa esto, ya ven que les dije que no, pues podría ser que sí, pero podemos hacer un convenio de esta naturaleza. Y sí, son muy buenas gentes estos cuates. Y me dijeron, sí, ándale, sí, porque contigo estamos muy a gusto y este cuate está haciendo puras cosas raras. Okay. Y dije, sale, va. Y nada más que me dijeron, pero sí, encárgate tú de todo. Porque yo nada más llevaba el software. Entonces, tú encárgate también de los fierros. Dije, pero dije, ni modo que me ponga exquisito. Entonces, sí, agarré un solo cliente. Ya tenías como una especie de iguala mensual. O algo exacto, así con ellos. Exacto. Y entonces eso nos permitió así como que respirar. Y a la fecha todavía sigo teniendo relación con estos cuates, pero ya no es, o sea, vaya, o sea, es casi de cuates, ¿me entiendes? Okay. O sea, me siguen como consintiendo porque sí son muy buenas personas y sí me dicen,
O sea, yo todos los años, fíjate, todos los años les digo, no sé si quieren, ya, pues yo creo que yo ya aquí ya no pinto porque ya el área de sistemas es más grande, etcétera. Y dicen, no, tranquilo, si tú estás contento, y a lo mejor porque yo los ayudé mucho a como a levantar. Entonces eso está padre, pero sí es cierto que ahorita yo ya podría decir, pues ya gracias, ¿no? O sea, gracias a la parte ingenieril de mi vida. Y no obstante, pues sí, de pronto también está padre hasta para despejarse. Pero el asunto es que eso nos ayudó a levantar, pero el café no triunfó. No queda nada. No, el café lo sostuvimos 2 años como pudimos. Y casi nos cuesta el divorcio. Okay. Porque quiero retar a cualquier persona que haga algo con su pareja y estar 7x24 opinando sobre lo mismo. Sí, y que no esté funcionando aparte. Pues. Exacto. Entonces nos dimos cuenta de que lo mejor era bye. Pero en el ínterin de que tuve el café, gané mi segundo premio y a lo mejor este sí el primero importante, ¿no? Una novela que se llama Ulises 2300, que te daban en ese entonces 150,000 pesos. Hoy en día son muy buenos, pues en ese entonces eran mucho más. Entonces pagué mis deudas y puta, o sea, no, o sea, para mí Renacer, fue así. Como, eso. y todo fue así también esa novela nació en el café, de hecho. Okay. O sea, en pláticas con un muy buen amigo mío que iba todos los días porque estaba tronando con su chava, ahí en la plática, él es muy buen ajedrecista. Entonces platicábamos de cuando él concursaba en torneos, etcétera. Y a mí se me ocurrió la idea, ¿qué tal la historia de un chico que nunca pierde al ajedrez, ¿no? Pero no le interesa jugar ajedrez. Esa es la premisa de Ulises 2300. Y la mandé al concurso, ganó, me sacó de deudas y también ya como que me asenté un poco más en la LIG, porque en ese entonces, te digo, yo había ganado el Rosario Castellanos. Y en el 2003, que ya tenía el café, otro de mis intentos por levantar la cabeza fue volver a participar en ese concurso, porque no, en ningún lado decía que no podías participar 2 veces. Y sí lo volví a ganar. Y todo el mundo me choteó. Ay, sí, ya se siente mucho. Pero dije, pero es que era un concurso fácil en el sentido de que es una novela breve, era como menos de 80 páginas. Todavía existe el concurso. Entonces tú, pues, si le echas ganas, a lo mejor dices, a ver, algo así brevesón. Y sí, pum, o sea, esa la gané con una que se llama Los Elementos del Jazz. Pero a lo que voy es que todavía estaba en mi cabeza esto de el mundo de la literatura mayor o no sé. Y cuando gané con Ulises 2300 dije, ya, déjate de tonteras. O sea, esto es como más cómodo, más rico, más lindo. Ese año también ganó María Baranda el barco de vapor, porque yo gané el gran angular y ella ganó el barco de vapor, que son 2 concursos de SM que van de la mano. Y entonces ya como que me sentí más enganchado, ya hasta me hice cuate de ella y de Pancho. Ya no es casualidad, ya son 2 veces. Exacto, y ya vendimos el café en el 2004. Laura se metió a trabajar. Yo, entonces ya con este cliente y con ya la posibilidad de hacer un nombre en la literatura, sí, ya. Entonces ya dije, bueno, pues mi vida ya es esta. Yo, este cliente y mis cosas, tú tu chamba, y así nos seguimos, ¿no? Y bueno, pues ya ahora son otras nuestras vidas, pero digo, seguimos juntos y todo, pero ya llegan 2 escuincles y en fin, ¿no? Pero así empezó y así siguió. Háblame del galofreo. ¿Qué es eso? Sí, es una palabrita que descubrí en un libro que se llama La improvisación y el juego en el arte, una cosa así. Se me va el nombre de repente. La improvisación y el juego en la vida y en el arte, algo así. Es de un cuate que se llama Stephen Nachmanovich y viene del inglés, que es galonfin. Y galonfin es una palabra que inventó Lewis Carroll en el poema el Jabberwocky, que no tiene absolutamente ningún significado. Pero me enteré en ese libro que ciertos antropólogos o ciertos estudiosos le dieron ese nombre a ciertas actitudes o ciertos comportamientos de los mamíferos superiores cuando los mueve únicamente las ganas de divertirse, las ganas de
Ok. De estar bien, de no hacer otra cosa. O sea, que cuando lo que estás haciendo es completamente antieconómico, ¿no? Pero te reporta espiritualmente o no. Y digo, qué raro se oye porque es algo que existe en los primates, en los perritos, en los gatitos. Cuando tú simplemente no estás buscando la comida, simplemente juegas. Entonces yo me di cuenta cuando estaba leyendo ese libro que era justo lo que a mí me tenía en la literatura, ¿no? Y en la música, si también lo podemos incluir, ¿no? O sea, a mí nunca me importó, ¿no? No saber. ¿Por qué? Porque me divertía, porque me la pasaba bien. Más bien, ya como que cometí la osadía de compartirle a la gente lo que... La osadía. Sí, de lo que resultaba de ese juego, sin decirle que era un juego, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todas mis obras, y a la fecha, no tienen ningún rigor académico ni nada, ¿no? O sea, claro, sí trato de ser respetuoso de muchas cosas. Por ejemplo, cuando escribo una novela histórica me documento, etcétera. Pero yo estoy seguro de que mis libros, yo me esmero a que sigan una estructura, de que sean sólidos, qué sé yo, pero académicamente seguramente tienen muchas fallas o qué sé yo, porque nunca tomé ningún taller de creación literaria, nunca fui a ningún diplomado, nunca me acerqué a un profe que le dijera, profe, yo quiero escribir, échame la mano, ¿qué hago? Nada, o sea, de repente se me antojó, me aventé y me di cuenta de que eso es que yo lo hacía como un juego, ¿no? Lo sigo haciendo como un juego, me sigue reportando espiritualmente, ¿no? O sea, y me prometí yo también en algún momento de mi vida que iba a dejar de escribir en el momento en que ya no, que ya lo tuviera que padecer, ¿no? Por eso lo que platicaba hace rato de la novela esa, pues es así como de qué estoy haciendo, pero también vas aprendiendo en el camino, ¿no? Me di cuenta de que lo necesitaba, ¿no? Necesitaba yo escribir esa novela desde ese punto de vista, pero en general no es así. En general a mí lo que me gusta es galofrar, es sentarme y decir, a ver, no hay nadie aquí que me esté tomando la plana, nadie me va a estar de criticón, que ahí te estás equivocando, qué sé yo. Entonces, disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo todo el tiempo. Y lo sigo haciendo y por eso digo siempre que puedo que yo soy un tipo afortunado porque me pagan por jugar, ¿no? O sea, a la fecha, no sé si no se ha dado cuenta el mundo de que yo lo que estoy haciendo es jugando y pasándomela bien y mostrándoles y si les gusta, qué bueno, y si no, pues no pasa nada, yo sigo, porque así empecé, ¿no? O sea, cuando yo obtenía el ingreso de otro lado, ¿por qué me sentaba tanto a la computadora? Porque me reportaba espiritualmente, ¿no? O sea, mentalmente, emocionalmente, yo me sentía bien, ¿no? Entonces yo creo que lo hubiera seguido haciendo y a lo mejor mucha gente hubiera dicho, ay, este cuate dice que tiene 40 libros, no ha publicado ninguno, pero míralo, está feliz, ¿no? Ahí en su estudio. Entonces, sí, de pronto dije, vale la pena darle como esa importancia a esa palabrita y soltársela al mundo cada vez que se pueda. En el 2007 más o menos escribí un libro que se llama Billy Luna Galofrante, que es en donde más o menos expongo esa teoría, ¿no? Y es Es una forma de vida ya para ti. Sí, pero es más bien como una forma de despertar, ¿no? Porque no es que, o sea, si te lo propones ya no funciona, ¿no? Ese es el asunto. O sea, si tú dices, ay, qué padre, yo quiero hacer ser esto para estar bien, no, ya. Exacto. Yo quiero ser, no sé, pianista de concierto y me voy a divertir mucho. A ver, no es al revés. O sea, te tiene que divertir mucho la música de concierto y tienes que estar contentísimo en eso. Y entonces ya funciona, ¿no? Porque si tú te quieres como programar, ¿por qué? Porque yo quiero ser el mejor cirujano, no sé, o lo que sea, pues yo creo que no funciona. Por eso lo que platicábamos hace rato, ¿no? De que tienes que enamorarte, pero yo tuve como la enorme fortuna de que me enamoraran las historias, ¿no? La literatura. Yeah. Y por eso salió, creo. Oye, Antonio, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado, lo hayas seguido o no?
A ver, ¿cuál podría ser? En cualquier cosa, ¿verdad? No solo en la literatura o en... Pues a lo mejor, es que fíjate que es un consejo que nos daba mi papá. A lo mejor es buen consejo, pero también si lo piensas tantito, puede ser terrible. Mi papá decía siempre, tenía esta frase siempre: si dudas, abstente, ¿no? Pero si te fijas, eso te puede paralizar, ¿no? Sí. En muchas circunstancias. Entonces, digo, a mi papá de pronto creo que le faltó osadía, ¿no? Ok. Pero por otro lado era un tipo muy cabal, ¿no? Era un tipo que no cometía locuras. Y yo creo que todos hemos cometido locuras, ¿no? Y mi papá era así, un hombre de una pieza, ¿eh? Lo cual también está padre cuando estás chavo y vas creciendo, saber que tu papá es un hombre tan íntegro, porque sí lo era. Okay. Mi papá era de estos que incapaces de pasarse una luz roja, así dure 35 minutos y le estén pitando, ¿no? No podía con eso. De hecho, era contador público y muchas veces le pidieron, ¿no?, que falseara los informes. Y nunca pudo hacer o quiso hacer que un cliente pagara menos impuestos torciendo la información. Okay. Y eso, hasta mi mamá luego le decía: ya, Javier, ¿no ves que los niños no tienen zapatos? Pero sí era muy así mi papá. Okay. Pero también es cierto que, bueno, pues no, a lo mejor no las tuvo todas consigo toda su vida, ¿no? Sí hubo temporadas verdaderamente duras, ¿no? Para mi familia económicamente. Pero a la larga sí dices, wow, ¿no? O sea, ¿quién puede hablar así de su padre, no? Y yo sé que mis hijos no. No creo que puedan decir eso de mí. Pero por otro lado, también es cierto que a veces sí digo, ya, total, ni modo, pues es que si no, nunca voy a saber, ¿no?, qué va a pasar. Okay. Entonces, pues sí, yo creo que hay que seguir mucho el instinto, no sé. A ver, te la voy a cambiar ahora. ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado? Para nuevos proyectos, a lo mejor justo sería que el consejo de mi papá a lo mejor me hubiera puesto en posiciones de mucho temor, y a lo mejor la gente correcta te ayuda a despegar los pies del suelo, ¿no? Okay. O sea, porque por ejemplo como artista también suele ser inseguro, ¿no? Más yo que entré por la puerta trasera. A la fecha, sí, puedo mandar una novela a una editorial que ya me aceptó todas las anteriores y estar temblando de que tal vez me la rechacen. Okay. O tal vez me digan que es la cosa más horrible que han leído. Entonces, eso yo creo que es una inseguridad linda hasta cierto punto, porque te obliga a no confiarte, ¿no? A siempre esmerarte, porque sientes que no la tienes siempre ganada. Pero a la vez también es cierto que luego prefieres, no, sobre todo en las cosas nuevas, ¿no? Y sí, yo creo que ese impulso sí de pronto viene mucho de la gente cercana. Yo creo que sí, Laura me ha puesto mucho en ese camino. Por ejemplo, cuando llegó nuestro primer hijo, llevamos este esquema de que ella trabajaba y yo estaba en la casa. Entonces, nuestro plan era que yo fuera la mamá y ella el papá. O sea, pues dijimos, pues sí, o sea, excepto darle el pecho, que pues ya en algún momento que se destete, pues ya es todo, la mamila sí se la puedo dar ya, etcétera. Y lo intentamos, ¿no? Lo intentamos unos 3 meses, 4. Y lamentablemente Bruno traía una especie como de reflujo, como de alergia a la leche, no sé.
pero la pasaba muy mal, le daban unos cólicos espantosos. Entonces Laura llegaba de trabajar y nos encontraba llorando a los dos, ¿no? Hasta que eso fue insostenible, ¿no? Porque sí, o sea, la mamá es la mamá. Yo siempre he dicho, perdón si suena medio sexista, pero Bruno se calmaba, ¿no? Cuando Laura lo tomaba. Entonces, pues la decisión fue, ni modo, pum, al revés, ¿no? Entonces ella se salió de trabajar y no es que yo me metiera a trabajar, pero sí redoblé el esfuerzo, ¿no? Entonces sí, ya también empecé a agarrar chambitas de dar talleres, dar diplomados, me metía a más concursos, qué sé yo. Pero fue ella la que dijo, es que si no lo hacemos, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros, no? O sea, si ya vimos que nos está como gritando la vida en la cara que esto es lo que tenemos que hacer. Y en ese momento pues no estábamos tan mal porque yo creo que me venía de ganar algo, no sé, o teníamos ahorritos, pero sí me acuerdo que dije, sale, va, ¿no? Okay. Y sí fue como muy terrorífico al principio, pero nos funcionó, ¿no? Y la verdad es que yo creo que mis hijos están muy bien gracias a eso, o sea, porque sí han tenido a su mamá siempre. Digo, también es cierto que no, a lo mejor no han podido equivocarse todo lo que quisieran, pero tienen muy buena guía, ¿no? Okay. Entonces ha funcionado y lo puse como ejemplo porque pues yo era el primer aterrorizado. Yo le decía, no te salgas de trabajar, no, a ver qué hacemos, no. Y además yo decía, y todo el peso que voy a sentir ahora yo en mis espaldas, ¿no? De que ahora voy a ser el único ingreso. Uh-huh. Pero eso fue hace 16 años y funcionó. Okay. Todavía, no sé, pero bueno, okay. A ver si no, ojalá Bruno se vaya a los 18. No sé. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería? Que nunca me he roto un hueso, tal vez. ¿Sí? A mis 56 años nunca me he roto un hueso. Sí, no, dale. Te tropiezas, güey. No sé si es sorprendente, sí, pero... Sí es. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Wow. Va a sonar muy controvertido, pero a lo mejor es una de esas cosas que vale repensar, que siento que la democracia ya nos está fallando. Okay. Que ya los últimos líderes que hemos puesto en todo el mundo a la cabeza de los países están demostrando que a lo mejor hay que cambiar el modelo. Hay que repensar el modelo. Okay. Libro, película, documental o serie, cualquiera, no tienen que ser todos, pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o de entender la vida, que te hayan dejado marcado. Bueno, libro a lo mejor sí uno muy sencillo, los libros de Harry Potter, uh-huh. ¿no? Digo, tengo otros más trascendentales, ¿no? Que también me volaron la cabeza, pero yo le entré a Harry Potter con toda la suspicacia, ¿no? Todo el escepticismo. Todo el mundo hablaba del niño ese de los lentes y decía, ay, no puede ver ¿Qué nada. Tan bueno va a estar? No puede ser tan bueno, punto, ¿no? Y cuando leí el primero sí dije, no puede ser, ¿no? Okay. O sea, sí dije, no puede ser en muchos sentidos, pero el principal, ¿no? Que a mí me pareció casi como una lección, que además la señora sostuvo durante 7 libros, que pudieras querer tanto a un personaje, ¿no? Pues dije, si un autor puede lograr eso en su vida con un solo libro, está hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque te pueden cargar los pingos y cientos de años después sigues viviendo en él, ¿no? O sea, y así va a ser con Harry Potter, ¿no? Uh-huh. Como fue con el Quijote o con Holden Caulfield o no sé, ¿no? Así personajes que se quedan para siempre.
película, a lo mejor no estaría mal mencionar Mary Poppins, porque la vi de niño con mi hermano en una función de permanencia voluntaria aquí en el cine de la casa de Disney. Nos llevaron mis tías y sí fue mágico para nosotros, porque me acuerdo que como era permanencia voluntaria, nos tuvieron literal que arrancar de las sillas para que no, o sea, nos echamos la primera vez la película y la segunda hasta que mis tías dijeron ya, ¿no? Pero así de ya vámonos, ¿no? Y me acuerdo que, digo, lo que yo sentí con esa película, ¿no? O sea, que sí era un transporte porque lograron muy bien esto de meter la magia en la vida de los niños Banks, ¿no? Entonces, sí te veías ahí, sí decías, esto si algún día a mí me pasara, y como estás en la edad de la inocencia, ¿no? Sí, lo ves real. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que eso sí me transportó, ¿no? O sea, yo no me acuerdo que ninguna otra película antes me haya gustado tanto. Y después, a lo mejor, sí, algunas como La Guerra de las Galaxias, que también la vi cuando tenía yo 11 o 12 años y fue así como, esto es impresionantemente bueno. En fin, pero tal vez esa, ¿no? Esos dos ejemplos podrían ser buenos. Perfecto. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que tuvieras siempre presentes, ¿cuáles serían? 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes. De todo lo que he aprendido, De todas las lecciones que te ha dado la vida, en el trabajo, en la familia y demás, ¿cuáles son 3 que dices, no creo que se me olvide nunca esto? pues a lo mejor, mira, uno de ellos es que muchas cosas te dan miedo y nunca es tan temeroso, tan real el miedo que te producen cuando ya las enfrentas, ¿no? O sea, temes más, o sea, pierdes más el tiempo en ese temor que en el suceso como tal, ¿no? Okay. Y sí me gustaría conservarlo porque yo creía que ya tenía dominado eso y con la pandemia de repente surgieron muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí pues ya me daban lo mismo, cosas como hasta cotidianas, ¿no? Y con la pandemia se acentuaron otra vez, ¿no? Cositas tontas como hacer un trámite, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un poco de tramitofobia porque estoy convencido de que ahí les va a aparecer en la pantalla mi foto y me van a arrestar. Y a lo mejor estoy sacando ahí un papel para el perro, ¿no? O sea, pero sí, a lo mejor ese sería uno que no vale la pena gastar tanta neurona en los procesos previos a los que te vas a enfrentar, porque nunca ninguno es tan terrible como te lo imaginas, ¿no? Que siempre vale la pena echar mano de las cosas que te hacen feliz. Okay. Y hablo de las que más te hacen feliz en la intimidad. O sea, tú sabes cuál es ese autor que te gusta y que a lo mejor no estás leyendo más porque hay que leer el libro de moda o porque, ¿no? O tú sabes cuál es esa película que siempre te pone contento, pero ya la viste 7 veces y a lo mejor ahorita hay que ver Barbie, ¿no? O sea, como que siento que son de las cosas que te arrepientes cuando ya no las tienes o cuando ya no te es posible, ¿no? Al final de tus días es ¿por qué no vi más veces esa película? Total, ¿no? ¿A qué le importa a los demás? O sea, como que actuamos mucho en función de los demás, ¿no? Okay. Entonces, creo que vale la pena pasar más tiempo contigo en ese aspecto. Y no sé, un tercero, pues seguramente que también
me ha demostrado la vida y trato, sobre todo ahora con la pandemia, fue también como una bofetada, ¿no? Porque yo de repente suelo ser como muy, eh, pues hasta maniático en la escritura por lo que ya platiqué, ¿no? Y me he dado cuenta de que, sobre todo ahora que están creciendo mis hijos, que siempre te arrepientes más del tiempo que no pasaste con las personas que quieres pasar que el que pasaste, ¿no? O sea, nunca viene el trabajo, en mi caso, mis libros, a reclamarme por qué ayer me fui a pelotear con mi hijo en vez de sentarme a escribir, ¿no? Entonces, creo que eso puede ir para todos, ¿no? Hace un par de años escribí un libro que se llama Hoy, que salió en Vicens Vives, que justo yo creí que me lo iban a aventar en la cara porque es un libro infantil que habla de irte de pinta, ¿no? Siempre que puedas. Y de hecho, ni siquiera es un libro infantil en el más estricto sentido, porque es un libro que narran dos niños, pero contando el día en que a su papá fue el abuelo a sacarlo de la oficina para que pasaran un día juntos, ¿no? Y si lo piensas, no lo hacemos, no lo suficiente. Y tendríamos que hacerlo más. Sí. Y eso va por mí que trabajo en mi casa. Entonces, o sea, sí son consejos que quisiera yo que me zarandearan más seguido, pues. Pero bueno, a ver si también les sirven a los que nos escuchan. Gracias. Listo. Gracias, Muchas Diego. gracias.